Bienvenidos a nuestra comunidad Hombres Católicos San José. A todos los participantes que estamos conectados en estos momentos y a los que se conectarán más tarde en Zoom y los que nos siguen por Facebook Live. A todos los hermanos que nos verán después en diferido las grabaciones por YouTube. Le damos la bienvenida a todos los participantes y por favor, Freddy, nos haces favor de la oración inicial. Muchas gracias, Alfredo. Muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas de esta comunidad Hombres Católicos San José. El día de hoy, pues con mucha alegría y entusiasmo, vamos a iniciar nuestra reunión poniendo en manos de Dios para que Él nos vaya guiando en este caminar. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, te damos gracias por esta noche que nos regalas. Te damos gracias por todas las bendiciones y los milagros que de ti hemos recibido. Somos pecadores, Señor, pero por tu misericordia sabemos de que nos perdonan nuestros pecados y nos ayudas a seguir adelante. El día de hoy ponemos esta reunión de la comunidad Hombres Católicos para que todas aquellas personas que van a predicar tu palabra, tú les guíes y les llenes con el Espíritu Santo para que puedan en tu nombre proclamar la buena nueva. Amén. Danos la valentía para seguir adelante en este proceso. Nosotros predicamos a un Jesús crucificado, a un Jesús que sana, a un Jesús que restablece. También ayúdanos, Señor, en estos temas como predicadores, que nos vayas guiando para poder ser luz en las tinieblas. Danos esa fortaleza para decir que somos discípulos tuyos y a seguir tu ejemplo para poder predicar siempre en tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Amados hermanos y hermanas en Cristo, que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean para todos nosotros. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, ha sido emocionante introducirse de la mano de Jesús en su espiritualidad, es decir, en el vivir de la vida en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Con Él, en Él. Al poner en práctica sus enseñanzas, nos hemos dado cuenta que es difícil, bastante difícil, y que requiere que cada uno de nosotros esté sumamente atento y alerta, consciente de que en cada instante de nuestra vida, Jesús está con nosotros, nos ayuda y nos capacita para vivirla como Él. Poco a poco, paso a paso, vamos apropiándonos de su mentalidad, de sus emociones y de sus sentimientos, de su voluntad, de su inteligencia, de su creatividad, de su imaginación y de su alma. Poco a poco, paso a paso, en cada una de nuestras potenciales humanas, únicas e irrepetibles, vamos asumiendo la perfección a imitación de Jesús, su santidad, su misericordia, y nos vamos fundiendo en su sagrado corazón de misericordia, hasta ser uno con Él, hasta ser misericordia como Jesús. Como cuando se presentan las tentaciones, pruebas o tribulaciones, cuando tenemos que discernir si tomamos o no nuestra cruz, si la ofrendamos o no a Jesús, si morimos o nosotros mismos, o continuamos requiriendo que nos trate de la manera especial, porque creemos buenos, santos, puros e inmaculados. Es cuando retornan las preguntas, ¿pero por qué
a mí, Señor? O nos preguntamos, ¿por qué me están sucediendo estas cosas? Si estoy contigo, si ahora estoy luchando por mantenerme en gracia y santidad, y nos preguntamos, ¿por qué? Sintiéndonos miserables, regreso a mi hombre viejo, a la mentalidad del mundo, a centrarme de nuevo en mí y me olvido de tu señorío. Y tú, Señor Jesús, regresas y te presentas de nuevo ante mí. Me miras con tus ojos llenos de misericordia y me vuelves a invitar a seguirte amándote, a retomar el camino contigo, de tu mano. Y yo, o nosotros, como miembros de la comunidad de hombres católicos, nos humillamos. Me declaro pecador y te suplico tu perdón y tu misericordia. Y empiezo de nuevo a caminar contigo, a tu mano. Nos permita, Señor, que me suelte. No permita, Señor, que me suelte jamás. Así retomo mi vida en el Espíritu. Y así retomo mi vida en tu misericordia, Jesús. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a nuestros hermanos, que el día de hoy nos predicarán la palabra de Dios. Dale a cada uno voz de profeta, en el nombre de Jesús. Amén. Recibamos entonces, queridos hermanos, con gozo a nuestro hermano Rafael Ramírez, quien tiene a su cargo la prédica sobre el tema "Nosotros predicamos a un Cristo crucificado". Adelante, Rafita. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Alfredo. Hermanos y hermanas de la comunidad católica San José, hombres católicos San José. Muy buenas noches a todos, que el Señor los bendiga. Qué alegría y qué privilegio poder estar con ustedes en esta noche maravillosa que el Señor nos ha regalado. Pero sobre todo, qué bendición poder compartir con ustedes este mensaje que es un poco contradictorio. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Pero tenemos que aclarar de que la cruz de Cristo no es sinónimo de derrota. Todo lo contrario. La cruz significa vida, libertad. Así que esta noche la palabra de Dios le va a hablar a todos aquellos que piensan, creen, están convencidos de que la vida en Cristo se compone solamente de cosas agradables, de sonrisas, de risas, de felicidad, de contento, de gozo, de salud, de paz, de amor, prosperidad, liberación. Todo eso es cierto. Todo eso nos los da Jesús. Pero solamente es una parte. Porque hay otra parte que es a la que nosotros le huimos. Y significa dolor. Porque la verdadera confianza en Dios se manifiesta cuando las cosas marchan mal. Porque en tiempos de prosperidad, de salud, de bienestar, pues cualquiera es creyente, cualquiera es cristiano, cualquiera es capaz de perdonar, cualquiera dice que se haga la voluntad de Dios. Si Dios quiere, pues que sea así. Pero cuando llega la verdadera situación que nos aflige, entonces ahí es donde se conoce el verdadero discípulo de Jesús. Porque el que quiera servir a Dios tiene que estar listo para afrontar pruebas, dificultades,
contrariedades. La verdadera confianza significa y se mira y se pone de manifiesto cuando todo va mal. Pero nosotros los cristianos tenemos fe, pero junto a la fe, la perseverancia es una cualidad básica en todo creyente. De nada nos sirve tener fe si no somos constantes, si no perseveramos en las cosas de Dios, si nos desanimamos, si nos decepcionamos, si con las primeras de cambio abandonamos, entonces no son muchas las fuerzas que tenemos. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiástico. Oigan lo que dice, hermanos y hermanas. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Esta es palabra de Dios, hermanos. No se ponga nervioso, hermano, cuando vengan las dificultades. Conserve recto su corazón. Sea decidido, sea perseverante, sea constante. Porque si desea tener a Jesús en su vida, entonces debe estar dispuesto a pagar el precio, al sacrificio. Porque sacrificio y sufrimiento es de lo que no se habla. A nosotros no nos gusta hablar de eso. Nosotros queremos solo ver las cosas bonitas, el panorama, el paisaje que está en el horizonte y que tenemos a la vista. Pero aquellos nubarrones negros, esos no. Eso no queremos. Cuando se presentan las tentaciones y tribulaciones, es cuando verdaderamente tenemos que decidir si tomamos la cruz, nuestra cruz, si la ofrendamos a Jesús, si estamos dispuestos a morir al yo, a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. O si por el contrario, tomamos una actitud de víctima, nos autocompadecemos porque nos creemos buenos, mejores que los demás, solamente porque estamos en el camino de Dios, solamente porque hemos escuchado el llamado de Dios. Nosotros debemos de decidir tomar la cruz de Jesús y seguir. Ahora, ¿cuántas veces nosotros creemos que somos mejores solo porque ya vamos a la iglesia, solo porque ostentamos un pin, solo porque tenemos un cargo en la iglesia y entonces creemos que somos mejor que los demás y hacemos a un lado a los otros? Ahí es donde surge la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y es que miren, hermanos, estar en los caminos de Dios no significa que somos inmunes y que estamos libres del dolor, de la tristeza y de la muerte. Todo viene incluido en el mismo paquete. Ahora, la mayoría de los cristianos no está de acuerdo en eso. Ellos están de acuerdo en tener los dones de Dios, en aprender sobre la oración, la ofrenda, la alabanza, todo alegre, todo bonito. Pero muy pocos escogen entrar en la experiencia del sacrificio, del sufrimiento y del dolor. Muy pocos escogen el camino de la cruz, porque la cruz era escándalo para los judíos, locura para los griegos, pero para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes, es fuerza y sabiduría de Dios. Eso dice la palabra también. Lea usted en 1 Corintios,
capítulo 1 y versículo 23. Versículo 23. Dice, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo. Y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Ya lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué era el evangelio para el apóstol Pablo? Poder de Dios para salvación de los que creen. Fuerza y sabiduría de Dios para todos los creyentes. Y es que no es fácil aceptar el misterio de la cruz. La perspectiva de un Mesías crucificado era incomprensible. No tenía lógica en aquel tiempo. Cuando todos esperaban y miraban en Jesús a un rey poderoso, fuerte aquí en la tierra, y querían que instaurara su reino aquí para que todos ellos formaran parte de ese reino. Prácticamente lo que quería la gente era servirse de Jesús. Pero Jesús dijo que mi reino no es de esta tierra. Entonces, ya lo había anticipado Jesús. Él dijo que al reino de Dios, del amor y de la vida, hay que entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta, porque amplio y espacioso, dijo, es el camino de la perdición. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y poco lo encuentran. Eso lo seguimos nosotros experimentando ahora y aquí. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido enfermedad, pobreza, escasez, problemas familiares, problemas en el trabajo, tribulaciones? ¿Y cuántos de nosotros hemos tirado la toalla, por así decirlo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos decepcionado y hemos renegado del poder de Dios? Porque no me escucha, porque no me oye, porque no me atiende, porque yo vivo alejado de Él. Es posible que tenga razón el que lo dice así, pero no porque Dios lo quiera alejar, sino porque Él, esa persona, se aleja conscientemente de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, a través de esa enfermedad, queremos que el Dios actúe así, al instante, rapidez? Pero Dios, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Dios no actúa por nuestros caprichos, ni nos concede lo que estamos pidiendo a través de esa actitud necia de nosotros. Y entonces vuelve una y otra vez la misma pregunta. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo estoy sufriendo esto? ¿Por qué no los demás? El que no carga su cruz y viene en pos de mí, dijo Jesús, no es digno de mí. Porque el que vive su vida para sí mismo, la perderá. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido una vida errada? Una vida desordenada, una vida vacía. Mi vida, yo vivo mi vida. Estábamos equivocados, hermanos. Estábamos caminando por el camino torcido del mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado por esos senderos negros y oscuros, creyendo que nuestra vida la estamos viviendo a plenitud, cuando era todo lo contrario? Pero dice Jesús, el que sacrifique su vida por él, la hallará. Es ahí precisamente cuando nosotros tomamos conciencia de ¿por qué? ¿Por qué el Cristo que nosotros predicamos crucificado, lejos de significar derrota, es victoria? Todo esto Jesús ya lo había anticipado.
Porque Jesús pintó el cuadro completo. Jesús no habló a medias. Jesús le dijo a sus discípulos que iban a encontrar tribulaciones. Así lo dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16 y versículo 33. 16:33. Les he hablado de estas cosas, dice, para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Él es el que nos da ánimo. Él es el que nos lleva por el camino de la felicidad. Cuando nosotros creemos que estamos perdidos, es cuando realmente estamos ganando. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Decirle al enemigo, al perder, te voy ganando. Es una contradicción. Pero tomemos en cuenta que las cosas de Jesús eran muchas veces contradictorias. Si no, ahí está aquella frase que dice, si alguien quiere ser el primero, que se haga último y servidor de todos. Eso es contradictorio, porque la lógica nos dice, y el sentido común también, de que si nosotros queremos ser los primeros, tenemos que estar adelante. Pero Jesús dice lo contrario, que se haga último y servidor de todos. Pero ahí es donde nosotros estamos ganando. Le estamos ganando al enemigo porque estamos obedeciendo al Señor. No nos sentimos derrotados, al contrario, nos sentimos realizados. Nos derriban, dice también San Pablo, pero no estamos fuera de combate. Y por eso es que la cruz significa victoria. Y por eso es que nosotros decimos que cuando verdaderamente estamos perdiendo, es cuando realmente estamos ganando. Estamos ganando a los ojos de Dios, porque estamos rechazando al enemigo. Porque Él quisiera que nosotros nos lamentáramos, que nos autocompadezcamos siempre, que nos hagamos la víctima, pero nosotros vamos hacia adelante, sirviéndole al Señor a través del prójimo. La contemplación del misterio de la cruz es fuente inagotable de vida. Y a pesar de la dureza de la cruz que muchas veces sentimos sobre nuestros hombros, tenemos los creyentes la confianza que los planes de Dios en nuestra vida se van a realizar. Esa es una promesa de Dios. Y nosotros sabemos que las promesas de Dios son reales y se cumplen. Pero, ¿qué significa que la muerte de Cristo es vida? Pues significa que en la cruz Jesús se vuelve solidario con todos aquellos que sufren injustamente. Cristo en la cruz venció a la muerte, porque fue resucitado al tercer día. Jesús rompe el viejo esquema de la violencia, porque ha soportado lo máximo de la violencia. La violencia en su máxima expresión, Jesús la soportó. Pero, sin ser violento, Jesús siempre fue apacible, tranquilo, sereno, porque sabía lo que estaba haciendo. Ahí se manifiesta la grandeza y la fuerza de Dios en su humillación. Y de esa fuerza nacerá una fuente de perdón. Porque Jesús pasó su vida hablando aquí en la tierra del amor a los enemigos y del perdón. Y murió al lado de un malhechor que también estaba con él, amando y perdonando a ese malhechor. Dice en la palabra Lucas 23:46, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. El Hijo de Dios vino a la tierra y fue objeto de una violencia absurda. Absurda porque él no había cometido pecado. Él llevaba nuestros pecados sobre sí, pero él no había cometido pecado. Y Jesús estuvo dispuesto a experimentar los azotes, la corona de espinas y la muerte en la cruz. Experiencias dolorosas que él no había pedido, pero que las aceptaba porque era la voluntad del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Obediencia se llama eso. Obedecer al Padre y recibir con las manos abiertas lo que nos manda. No solo lo bueno, sino también aquello que nos consideremos malo. Porque en el sufrimiento es donde nosotros nos vamos a
forjar. Es el crisol donde nosotros nos vamos a forjar y vamos a salir nuevos, llenos de nueva vida. Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el único liberador y salvador que con su muerte y su resurrección rompió las cadenas opresivas del pecado y de la muerte, y que revela el amor misericordioso del Padre. Jesús es el verbo, es el camino, es la verdad, es la vida. Hombres y mujeres a quienes abre un destino de plena justicia. A todos nosotros, seamos hombres, seamos mujeres, nos abre un destino de justicia y de felicidad. Pero tenemos que aceptar el sacrificio y el dolor. Tenemos que vivir esa experiencia. Miren, hermanos, yo durante 74 años, tengo 77, durante 74 años, cada vez que a mí me llamaban a compartir el mensaje de Jesús, no me ufanaba. No era prepotencia, no era soberbia, pero yo le daba gracias a Dios y le decía a la comunidad que me estaba escuchando, tengo 74 años y hasta el momento no he ocupado una cama de un hospital. Y yo le daba gracias a Dios, pero a partir del 2020, con la pandemia, el Señor me hizo entrar en una experiencia de dolor y de sufrimiento porque quería que yo hablara del sufrimiento, del dolor, con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Si yo no conozco el dolor, no puedo hablar del dolor. Si yo no conozco la tristeza, no puedo hablar de la tristeza. Pero Él me llevó por el camino del sacrificio, del dolor, de la tristeza, para forjarme un corazón más fuerte, un espíritu más fuerte, para que pudiera seguir predicando a un Jesús crucificado, que significa vida, liberación, triunfo. El Hijo de Dios es objeto de violencia y esa misma violencia continúa activa en nuestro interior cuando nosotros le hacemos caso a aquellas actitudes y aquellos pensamientos negativos. La envidia, el egoísmo, la ira, el rencor, la frustración, ahí estamos violentando a Jesús. Ahí estamos infiriendo una ofensa. Nosotros, hermanos, tenemos que desterrar de nuestro interior toda la envidia, todo lo que es egoísmo, todo lo que es la ira, todo lo que es el rencor y los reproches. El odio no tiene cabida en nosotros. Son palabras que ya deben de ser prohibidas en nuestra boca. Porque cuando nosotros experimentamos y le damos cabida a esto, entonces estamos perdiendo y el diablo está ganando. Cuando nosotros somos indiferentes ante el mal, nos transformamos en cómplices y culpables. Es importante entonces que reconozcamos nuestro pecado, así como lo hizo el malhechor que estaba a la par de Jesús. Que reconozcamos la propia culpa y que nos abramos a la necesidad del perdón de Jesús. Que nos arrepintamos de corazón y nos abandonemos a Jesús. Jesús nos hace libres. Él nos anuncia un Dios que nos ama. Y el Padre tiene en Jesús sus manos y sus brazos siempre abiertas para acogernos en un abrazo fraternal. Pero si de verdad nosotros queremos hacer el esfuerzo de dejarnos abrazar por Él. De lo contrario, Él no puede hacer nada. Porque Jesús respeta nuestra libertad que el Padre nos dio. Él se dejó colgar en un madero antes que violentar nuestra libertad y obligarnos a obedecer a Jesús. Si lo obedecemos, si cumplimos con sus mandamientos, debe ser por propia voluntad, que nazca en nuestro corazón. Hay un dicho que dice que el Dios que te crió sin ti, no te salvará sin ti. Fuimos creados sin nuestra voluntad, pero no vamos a ser salvados si nosotros no lo reconocemos, si nosotros no lo queremos y si nosotros no se lo pedimos al Padre. La muerte de Cristo es vida. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz.
¿Para qué? Para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, vida a plenitud, una vida recta, positiva, productiva. Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados juntamente con Él a una nueva vida. Somos hombres nacidos de nuevo, con un nuevo corazón y un fuerte espíritu y con valor para reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén, hermanos. Predicamos a un Cristo crucificado porque la muerte de Cristo es vida, vida en abundancia, vida para nosotros. Así también, hermanos, ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Dios quiere acción y movimiento. Dios quiere que nosotros demos el primer paso y le digamos, Señor, aquí estoy yo. Perdóname. Perdóname por todas las ofensas y los pecados que he cometido contra ti y contra mi prójimo. El Padre tiene los brazos abiertos para abrazarnos, para acogernos, si verdaderamente nosotros nos dejamos abrazar por Él. Hagamos una pequeña oración, hermanos, y digamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por este mensaje que tenías preparado para nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, que abras nuestra boca, nuestros labios, para que nosotros pronunciemos palabras de vida, para que reconozcamos que en la cruz Jesús no murió, Jesús no fue el que perdió, porque no perdió en la cruz. Jesús significa vida, aún estando en la cruz. Permítenos, Señor, que nosotros reconozcamos esa gran verdad, aunque nos parezca paradójico, aunque nos parezca contradictorio, pero así es la predicación de Jesús. Predicamos a un Cristo crucificado porque reconocemos que ahí es donde hay vida. Cristo venció a la muerte estando en la cruz. Danos, Señor, la oportunidad de poder reconocer esa gran verdad y que nosotros la podamos transmitir a todos aquellos que nos quieran escuchar. Que nosotros, Señor, seamos dóciles a la voluntad del Padre y aceptemos todo aquello que nos venga de Él, sea bueno, sea bonito o sea desagradable, porque también tenemos que entrar en esa experiencia del dolor, pero no permita, Señor, que nosotros nos sintamos víctimas, sino por el contrario, que sintamos alegría de que nos estás sumergiendo en esa experiencia de dolor y de sacrificio, así como Jesús lo hizo. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Amén. Muchas gracias, Rafa. Interesante y enriquecedora la prédica que nos has brindado. Y no cabe duda que el Señor tocó tu corazón con este título y nos has enriquecido con tanta sabiduría, con tanta experiencia de vida, contándonos también parte de tu testimonio, lo que dices que tuviste ya 74 años y predicabas y no habías tocado una cama de un hospital. Eso es bien interesante porque el Señor siempre ha estado contigo. ¿Y qué nos deja el mensaje que digamos, y lo tenemos que reconocer, que siempre yo me pongo en primer lugar porque tú decías que uno a veces se aleja del Señor cuando tenemos mucha providencia y nos alejamos del Señor, y cuando tenemos necesidad es cuando nos acercamos y ahí Exacto. reconocemos la cruz. Entonces, y eso nos pasa porque obviamente somos seres humanos, somos pecadores y todo, pero el mensaje que tú nos has dado es que no nos soltemos de las manos de Dios en ningún momento, que siempre estemos a su lado, caminando
a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias que tengamos, no nos alejemos. Eso es lo que yo resalto de todo lo interesante y bonito que nos has platicado, cómo la has dirigido. Me encantó mucho y te felicito con todo el alma, Rafita. Gracias, Alfredo. Esa es la intención de transmitir el mensaje de Jesús, que no sea yo, que no sea el hermano que está hablando, sino que sea Dios a través de nosotros por intermedio del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, hermanos. A ti, gracias. ¿Alguno que quiera comentar respecto a lo que hemos escuchado y aprendido, hermanos? Adelante, Freddy. Buenas noches, hermanos. Primeramente, que la honra y la gloria sean para Dios por este gran predicador que el Señor nos ha regalado y que me siento orgulloso que esté en nuestra comunidad, como es nuestro hermano Rafa. El Señor te usa muchísimo, Rafa, y todo lo que has predicado también es para un beneficio personal, para una sanación interior. Dios, a través de esta prédica, está haciendo grandes obras en tu vida, grandes milagros en tu familia, y de hecho te trae más bendiciones de las que has recibido, porque el Señor no se queda con nada. Él ve el esfuerzo, la dedicación de cada persona, el interés que le ponemos a preparar nuestra prédica, y eso, recuerden ustedes, es un tema de esta naturaleza que y persona que ha leído el tema y que ha contemplado la palabra de Dios y está haciendo milagros en su vida. Te felicito. Sigue con esa misma naturaleza para hablar, con esa paz que transmites y con el mensaje que me ha dejado a mí, como dice el Papa Francisco, con esos 5 elementos que al final me llenan de asombro, el saber de que, como lo dije al inicio en la oración, predicamos a un Jesús crucificado. Rafita, sencilla y humildemente, mis respetos. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy. ¿Alguien más que quiera participar? Dale, Gracias, Wilber. Rafita. Buenas noches. Sí, yo puntualmente quisiera agradecerte, muy iluminado por medio del Espíritu Santo tu prédica, y algo me llamó mucho la atención, y es que debemos de estar en la perseverancia, en la constancia de la oración, en la fe, y que nos debemos de preparar para la prueba. Eso es importante, ¿verdad? Recuerdo un día un padre, el padre Hugo Estrada, en una misa de Año Nuevo, recuerdo que él nos dijo: muy bien, pues yo les deseo lo mejor, pero yo sé que lo mejor de mis deseos es que ustedes estén constantes en la oración, porque Dios siempre va a estar con ustedes. Pero esto no significa que Dios nos garantice que no van a haber pruebas, que no van a haber problemas, que no van a haber tribulaciones, ¿verdad? Y esto pues me trajo eso precisamente cuando lo decía el padre Hugo Estrada: apégate al Señor, ¿verdad? Porque Dios nunca nos abandona, independientemente de que pasemos tribulaciones grandes. Y estamos muy apegados en la fe, Dios siempre tiene alguna forma de hacernos ver el porqué y de sacarnos adelante. Eso era mi comentario al respecto, Rafita, y muchas gracias a todos por la escucha de la palabra. Muchas gracias, Gunter. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar, Carlitos? Sí, gracias. Bueno, Rafita es un alumno aventajado de Jesús, ¿verdad? Cada vez que el Señor nos permite escucharlo a través de él, nos asombra el crecimiento y la formación que manifiesta Rafita. Te felicito, me siento feliz como los hermanos. Primero por ti, porque yo sé que tú has hecho un gran esfuerzo para llegar a estos momentos de que has tenido una experiencia de vida, como has comentado, con tantos años, y que han calado.
¿verdad? Y aquel hombre viejo, pues ahora se manifiesta en ese maravilloso hombre nuevo que nos predica Jesucristo con parresía, como tú lo mencionaste, con ese ardor, con ese amor, porque después de haber vivido esas experiencias junto a Él, después de haber abrazado la cruz, ¿verdad? Esas cruces que se nos presentan de repente, esas cruces que están imprevistas, esos sufrimientos que no encontramos un sentido, de dónde provienen, por qué provienen, y que al final de cuentas, como tú bien lo mencionaste, ese es el camino del cristiano para que pueda madurar, para que pueda profundizar, para que se dé cuenta, ¿verdad? El Señor permite esas pruebas para que se dé cuenta uno de si hay una enfermedad, pues que se dé cuenta de lo valioso que es la vida, pues, y la salud. Si hay hay un problema familiar, para que uno se dé cuenta del amor de la esposa, de los hijos y lo valioso que es en la vida de uno, ¿verdad? O del trabajo, cuando se pierde el trabajo, lo valioso que es el trabajo y el no tenerlo, la gran necesidad, y que de repente de nuevo la providencia de Dios se manifiesta para que nosotros reconozcamos que nosotros solos nada podemos, pero con Él todo lo podemos. Yo solo quiero hacer mención de una cita que a mí me impactó de tu predicación, que es la de 1 Corintios 1, 22, 23. La voy a volver a proclamar para que la tengamos en la mente y te voy a agradecer esa explicación que nos has dado, porque dice que mientras los judíos piden señales, dice, y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, nos dice Pablo, que es escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los que hemos sido llamados, lo mismo judíos que griegos, es un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea Dios. Mira esa cita bíblica. Qué lindo cómo la contemplaste y nos compartiste esa experiencia maravillosa, no solamente en lo que aprendiste, sino que en lo que nosotros debemos aprender. Y quisiera yo aplicar eso al entorno en el que estamos viviendo y ponernos en lugar de los judíos y de los griegos, de esos que piden señales, que muchas veces nosotros estamos embuidos en eso, estamos esperando señales del Señor. Y los griegos que buscan sabiduría. Y entonces ellos estaban esperando un Mesías, ¿verdad? Que hiciera portentos y señales y así se mantuviera y que fuera lleno de sabiduría. Y de hecho, así es, pero no comprendían porque no es fácil aceptar el misterio de la cruz. La perspectiva de un Mesías que después de haber sido humillado, termina sus días sobre una cruz, escandalizaba a medio mundo. Hoy la pregunta sería, ¿nos escandaliza a nosotros un Jesucristo que ha sido crucificado, que es aquel al que nosotros predicamos? Un Jesucristo que ha muerto por ti, por mí, que ha derramado su sangre, como bien lo mencionaste, Rafita, y que ese es el precio que ha pagado porque nos ama, pero no para obligarnos. Eso es lindo lo que dijiste, que Dios no nos obliga a amar a Jesucristo, sino primero envió a Jesucristo a dar su vida para que nosotros, reconociendo ese sacrificio en la cruz de Jesús y ese amor del Padre en el Hijo, en el Espíritu Santo, nosotros pudiéramos, como hoy, aceptar la predicación de un Cristo que ha sido crucificado y que en esa crucifixión ha vencido el pecado y nuestro pecado, ha dado su sangre, y ese es el valor de esa sangre de Cristo. Nosotros valemos la sangre de Cristo y también ha sido resucitado. Y es un Dios que resucita, es un Dios que va de primero, llevándonos a la vida eterna. Así que me fascinó. Yo tengo que rumiar y voy a invitar a los hermanos a rumiar esa cita bíblica que va a llegar en el PDF, porque ahí está el contenido de lo que nos has comunicado en el Espíritu Santo. Así que te felicito, Rafita, sigue adelante. Por supuesto, vienen nuevos retos para ti, ya te los haremos llegar. Recuerda que esta comunidad va con Jesús, y así como Jesús iba con sus apóstoles y después con sus 72 discípulos y los otros 144 y todos iban sumando, también les iba dando nuevas responsabilidades.
Y a veces las responsabilidades no son solamente de la predicación, sino que también quiere que participen los hermanos también en la dirección de la comunidad, en la conducción de las enseñanzas, en el aprender a compartir con otro hermano, ¿verdad? Para poder, con esa experiencia, poder participar de cualquier medio de comunicación actual y poder desarrollar un tema en conjunto como dos hermanos, ¿verdad? Así que ya te anticipo, la próxima va a ser así, contigo, ¿verdad? Y así con muchos de los hermanos. Vamos a hacer un dueto en donde nos vamos a juntar ahí dos discípulos misioneros de Jesús para hablar de Jesús, del tema que el Señor ahí elija para que podamos al compartir, aprender y enseñarle a los hermanos. ¿Te parece, Rafita? Gracias, Carlos. Bueno. Gracias, Carlos. Yo estoy agradecido con el Señor porque a través de ustedes me permite aprender un poquito más. Cada día estoy aprendiendo más. Muchas gracias a ustedes y a Dios Padre Todopoderoso que me da esa oportunidad. Bendito sea, Rafita. Mira, para los que no saben, yo conozco a Rafael desde hace muchos años, y me dio un gusto enorme encontrarlo en la parroquia San Nicolás de Tolentino. Ahí tuvimos nuestro primer reencuentro, ¿verdad, Rafita? Y esa amistad que ya venía anterior nos permitió entrar en contacto y de ahí pues que nació la invitación de Jesús a que Rafita y su esposa se unieran con nosotros. Ya miren cómo el Señor trabaja las amistades, ¿verdad? En el tiempo y también las va conduciendo y como dijo Freddy, nos ha dado un regalo enorme, no solamente con Nora, su esposa, que también es una excelente alumna aventajada, sino también con Rafita, ¿verdad? Que en su humildad, y hemos podido ver tu crecimiento, Rafa, ¿verdad? Hemos visto ese crecimiento y ese superar la cruz, porque lo vivimos contigo, ¿verdad? Y eso nos llena de alegría y de gozo y de esperanza, ¿verdad? Sabiendo de que no estamos solos, que en la comunidad vamos juntos y que el Señor nunca nos ha desamparado. Así que gloria a Dios por Rafita, nuestro profeta, el día de hoy. Muchas gracias, Rafita. Un abrazo, te estimamos y siempre contamos contigo. Amén. Bueno, dándole continuidad a nuestro programa, ahora vamos a recibir con gozo a nuestros hermanos Gunther Dubón y Carlos Vides, quienes tienen a su cargo el tema del manual del predicador. Adelante, queridos hermanos. Hola, Gunther. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, hoy nos tocó a nosotros el compartir este tema, ¿verdad? Entonces, como ya con vos ya tengo experiencia ya en familias contracorriente, ¿verdad? Pues vamos a ir desglosando un poquito el tema, ¿verdad? Sí. Voy a hacer una breve introducción nada más para ponernos en el espíritu y vos empezás ahí donde dice hay tentaciones, debates, etcétera, para poder ir comprendiendo juntos la profundidad y el contenido de esta enseñanza que forma parte del tema 4 de la dificultad del ministerio de predicación, y dentro de esas dificultades que se encuentra el predicador pues están las tentaciones, que son las que estamos viendo y que iniciamos la semana pasada. A manera nada más de introducción, la primera tentación que nosotros estudiamos pues consistió en que el predicador o el profeta puede caer en la tentación de descuidar, no enfocarse en el contenido, ¿verdad? Y manifestar el contenido, pero sin preocuparse del lenguaje que está utilizando para que las personas lo puedan comprender, ¿verdad? Entonces, con Freddy vimos en esa oportunidad que hay algunos miembros de la iglesia que en los medios de comunicación, pues lo que pasa es que utilizan un lenguaje muy eclesial, muy elevado, y entonces, y a veces hasta aburrido, como el ejemplo del catecismo que se puso, en donde se da el contenido, pero el lenguaje que se utiliza no es un lenguaje coloquial que permita tener un mayor acceso a ese conocimiento y comprenderlo de mejor manera, ¿verdad? Entonces, ahí lo que nos sugirieron, el padre Martínez, que es el experto en comunicación ahí del Vaticano, lo que nos sugería es de que no descuidemos el lenguaje que vamos a utilizar para transmitir el conocimiento,
¿verdad? Entonces, nos pide que nosotros hagamos nuestra la enseñanza y con nuestro propio lenguaje, así como lo hizo hoy Rafita perfectamente, ¿verdad? Comunique el Evangelio de Jesús, pero a través de sus propias palabras y sus propias vivencias, haciéndolo de manera de que las personas lo puedan comprender con toda facilidad. Y así enfrentamos nosotros esa primera tentación. Vimos que para poder enfrentar todas las tentaciones que se le pueden presentar al profeta, nosotros tenemos que imitar a Jesús. Entonces, nuestra tarea es estudiar a Jesús y conocerlo en su espiritualidad inicialmente, y de esa espiritualidad de la misericordia, desde ahí brotan la manera en que Jesús amorosamente, con palabras sencillas, expresa el Evangelio. Bueno, esa fue la primera tentación. Entonces sabemos que la base es que la espiritualidad de Jesús es la que nosotros manifestamos en misericordia, ¿verdad? Y esa es la manera que nosotros enfrentamos toda tentación. La primera tentación, vamos a procurar utilizar palabras sencillas, hilvanadas, fáciles de comprender para comunicar el contenido del Evangelio sin cambiar nada, sino que dando la esencia de ese contenido. Ahora vamos a ir a la segunda tentación, que es la contraria de la primera. Es donde dice que existe un conocimiento, pero nosotros podemos caer en la tentación de comunicarlo con el lenguaje mediático, con ese lenguaje que se utiliza en el mundo, en los medios de comunicación. Y eso es lo que hoy vamos a profundizar con la ayuda de Gunther para comprender a qué se refiere esta tentación, ¿verdad? Ya sabemos que el conocimiento es el Evangelio de Cristo al estilo de Cristo, pero dice que podemos caer en la tentación, especialmente si hemos trabajado o trabajamos en los medios de comunicación, de presentar el conocimiento a la manera de estos medios de comunicación masivos del mundo, ¿verdad? Tratando de que, y pensando de que si yo lo presento así como presenta el mundo, una actividad, a una persona, un mensaje, voy a conseguir que ese mensaje de Jesús penetre más en el alma de la persona. Pero es una tentación, si caemos en ella, no nos va a ir bien. Entonces vamos, Gunther, dinos tú esas tentaciones, debates y preferencias que pueden existir dentro de esas tentaciones del comunicador. Gracias, Carlito. Sí, en efecto, ¿verdad? Hemos estado estudiando esas tentaciones del comunicador y ya muy claramente lo has dicho tú, ¿verdad? Es decir, la primera tentación ya fue superada, tenemos que tener un lenguaje bastante, pues, a mi criterio yo le llamo coloquial, pero no es coloquial, ¿verdad? Sino que como en las experiencias que teníamos en las experiencias televisivas, ¿verdad? Nosotros íbamos, no sabíamos al grupo que llegábamos o al rating o al yo no cómo sé, a las personas que llegábamos. De hecho, llegábamos incluso a personas bien jóvenes en aquel entonces, y pues nosotros teníamos que comunicar dicho mensaje de una forma clara. Ahora, la segunda tentación es, como tú decías, ¿verdad? Priorizar ese lenguaje mediático, ¿verdad? Lo que básicamente hacen en algunos aspectos que el lenguaje sea espectacular, teatral, llamar la atención y decir, wow, ¿verdad? Con un lenguaje que bastante puede llamar la atención, pero que también es un error, porque realmente lo que estamos viendo es el lenguaje de la fe, no estamos viendo un lenguaje en el cual, pues lógicamente vamos a especular o hacer algo teatral, como lo dice el contenido de nuestro conocimiento de nuestra ficha, ¿verdad? Esta tentación, pues decía, ¿verdad? Que hay una preeminencia, o sea, es decir, nombra el beneficio, la gracia, el favor o la dispensa que una persona o una cosa disfruta en comparación a otra por alguna razón particular. Hablábamos de ese lenguaje sugerente. Yo decía, ¿realmente qué tenemos que tener? El Espíritu Santo nos debe guiar, ¿sí? A la luz de la fe. No podemos nosotros estar exagerando. Yo pues tengo aquí una nota sobre lo que yo leí del tema y pongo, no se trata de vender el mensaje como que fuera una noticia amarillista, ¿verdad? No es una noticia amarillista. Aquí no queremos impactar a nadie con nuestra forma de poderlo llegar, hacer llegar. Debemos de hacerlo llegar a través de la luz de la fe, del Espíritu Santo, ponernos en oración previa. Por eso también yo decía, ¿verdad? El tipo de tentación va a depender del grado de espiritualidad con el que el comunicador esté. Es decir,
Yo creo que de ahí debemos de partir y tenemos que tener enfáticamente que tenemos que previamente a generar ese mensaje, tenemos que pues reflexionarlo al mensaje de la luz de la oración, que es lo más importante, ¿verdad? Aquí no estamos, no es Gunther, no es Carlitos, no es Rafa, no es Alfredo, no es Freddy. Aquí es Jesús el que nos está hablando, el que nos está tocando el corazón a todos. Y cuando uno está brindando un mensaje hacia un público, hacia a una comunidad, también es Jesús, no somos nosotros. Y Jesús nunca fue amarillista, por el contrario, Jesús, debemos de pensar en esto. Y fíjense que el día sábado estuve en una jornada de formación del equipo al que pertenezco. Y fíjense que decía, bueno, ustedes son líderes y son, digamos, responsables durante este año de su equipo. Pero la primera condición que tienen que tener, decía el padre, es la humildad que tenía Jesús. Porque ustedes están sirviéndole a su equipo. Ustedes no son los jefes de su equipo, es la humildad de Jesús. Entonces, creo que también lo podemos enlazar, ¿verdad? Con esto de que no debemos de impactar, impresionar, no. El que impacta es el mensaje de Jesús a través del Espíritu Santo. Y que no somos nosotros, como seres humanos o como comunicadores, los que vamos a impactar a nadie, sino que es Jesús el que va a tocar el corazón de cada una de las personas a las cuales les va a llegar ese mensaje. Y por ello le llaman la tentación lingüística, ¿verdad? Porque, digamos, los hermanos separados, ustedes se dan cuenta que hacen un show, ¿verdad? Una cosa que, entonces uno dice, bueno, hasta la forma en la que se dirigen al público, en la forma en la que se expresan manualmente, todo eso lo hacen con tal de impactar a ellos como personas, pero no es lo que ellos deben de hacer, sino que el mensaje debe ser prioritario, ¿verdad? No debe de ser un mensaje teatral, ¿verdad? A eso voy, ¿verdad? Que digamos, los hermanos separados y hacen un show, ¿verdad? Y ahí se tiran y, en fin, claro, hay manifestaciones del Espíritu Santo que nacen del corazón y que se pueden experimentar a través de una vivencia física, pero esto no significa que eso sea parte de un show para que podamos, digamos, querer hacer valer mejor o querer hacer llegar mejor un mensaje del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo está supeditado a esa conquista de un mayor número de espectadores, pero esto no es lo que queremos nosotros como líderes o como comunicadores, digamos, de la palabra, ¿verdad? No quiero llegar a 1000 personas porque soy más o mejor, digamos, comunicador o predicador, no. Aquí el Espíritu Santo obra de maneras tan especiales y tan particulares que lo que debemos de hacer es, así como el hermano Rafa nos acaba de dar esta charla, realmente importante, interesante, pero más que nada impactante, ¿verdad? La forma humilde en la que él reconoce la vivencia tan linda que es servirle al Señor, ¿verdad? Se le nota al predicador, se le nota a Rafita, se le notaba a Rafita lo contento, lo alegre, pero no es por dar un show, no es porque que nosotros le alabemos o le digamos a él, ala, pero qué es ese Rafita, no, es porque él se sentía contento de generar ese mensaje, ¿sí? Y no lo volvió amarillista, por el contrario, habló de humildad, que es lo que estamos hablando acá, habló de que no tendió, digamos, no hubo una tendencia a pensamientos negativos, si se dieron cuenta, ¿verdad? Al contrario, él manifestaba siempre ver todas las cuestiones con ojos de fe, que iban a haber dificultades, pero que había, que nos teníamos que preparar, y todo fue fundamentado en la palabra del Señor, ¿verdad? En el ejemplo de Pablo, por ejemplo, en el ejemplo que nos deja Jesús. Claramente, pues, nos hace alusión también el hermano Carlitos de esa cita bíblica, ¿verdad? Que tenemos que pensar y sentir en nuestro corazón, ¿verdad? Y eso es lo que nos llama este tema o esta segunda tentación, porque incluso tenemos que tener mucho cuidado, ya que dice que también los medios cambian el contenido, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Nos podemos dar cuenta que en las noticias, con tal de vender más audiencia, más exageran o cambian el sentido de una noticia. Y esto es un error garrafal, porque nosotros no podemos cambiar el sentido del mensaje de Jesucristo por querer engrandecernos o por querer llegar a más, digamos, personas, o bien
porque me digan, ah, es que Gunther estuvo muy bien la semana pasada, démosle otro tema porque aquel es bueno. No ese es el espíritu, digamos, del comunicador o del predicador. El espíritu del comunicador o del predicador tiene que ser siempre a la luz de la oración y que Jesús sea el que escoja quién y qué tema o qué compartimiento o qué testimonio puede ser, puede compartir el hermano. Entonces, Sí. de esto nos hablaba el tema, ¿verdad? Decía que... Mira, Gunther, ahora, perdona que te interrumpa, esto está precioso, todo lo que estás diciendo, qué maravilla, hombre. Mira, y fíjate que yo me recordaba cuando estabas hablando, ¿verdad? Eso de la oración, cómo iniciamos allá nuestro programa allá en Contracorriente, ¿verdad? Sí. ¿Te recuerdas que comenzábamos con oración? Sí, ¿Verdad? Que era algo que estaba rompiendo las estructuras de otros programas, ¿verdad? Que entran de una vez al tema y es un tema espiritual, que entran al tema pues que no, tal vez no los juzguemos mal, ¿verdad? De haber orado antes y preparado pues su corazón, ¿verdad? Pero cómo ayudaba, eso es lo que quiero resaltar, cómo nos ayudaba, no solo a nosotros, sino que a las personas con las que estábamos interactuando a través de la televisión, cómo nos ayudaba a ver esa empatía porque se manifestaba en la confianza que tenían para hacer las preguntas, ¿verdad? Las preguntas de sus dudas, ¿verdad? Con toda libertad, pues no había ese cohibimiento esa pena, ¿verdad? entendían los mensajes de manera que cuando vimos, por ejemplo, el amar al prójimo, llevarlo a lo íntimo de nuestro corazón, me recuerdo que un hermano de Retaluleo nos dijo que cómo hacía, porque ahí habían hermanos protestantes y que de verdad no comprendían eso y que si a ellos también había que amarlos, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, para decirles que la profundidad de las preguntas era sintonía, reflejo de que estaban en la sintonía del tema, que estábamos utilizando un lenguaje apropiado para ellos, ¿verdad? Pero nosotros no presentábamos ahí, incluso en los avisos de la misma televisora, en los anuncios del programa no aparecía ahí milagros los días viernes a las 8 de la noche, ¿verdad? Y todo, porque a eso te estás refiriendo, ¿verdad? Y por eso el padre Martínez nos está vacunando, nos dice, miren, no, ustedes son católicos, así, la comunicación es, primero, la espiritualidad de Jesús debe manifestarse, oración y humildad. Segundo, el contenido es el contenido del evangelio, no se puede cambiar ni malinterpretar. Y entonces tú dijiste, es que los medios de comunicación van manipulando la información, ¿verdad? Las noticias, para provocar un miedo, ¿verdad? O una emoción, ya sea de alegría, de temor, de odio, de rencor, ¿verdad? De preocupación, ¿verdad? De duda, para poder atraer la atención de la clientela, ¿verdad? Y que cuando vean que hay mucho rating, que o sea, hay muchas personas, que es el número de personas que están viendo el programa, que eso lo mide la televisora, entonces los que pagan los comerciales les interesa llegar a la mayor cantidad de personas y por eso es que caen en esa tentación en el mundo. Entonces, en el mundo se acostumbra ese tipo de comunicación en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Cuidado, ¿verdad? Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ya nos lo dijo el Señor hoy claramente, ¿verdad? Yo ya vencí al mundo. Nosotros no podemos utilizar lo mismo que utilizan estos comunicadores en el mundo, porque no tenemos necesidad. Jesús no tuvo necesidad de hacer aspavientos. Y mire, vamos a armar una gran carpa para la jornada de milagros que voy a hacer, ¿verdad? Especialmente tráiganme a los ciegos, que voy a, ¿verdad? No, Jesús no hizo nada de eso. Él predicó con su vida y sus palabras el evangelio. Y eso es lo que nos está pidiendo a nosotros para que no caigamos en la tentación de creer que si no utilizamos ese lenguaje mediático, no vamos a lograr nuestro objetivo. El objetivo es salvar las almas. El Señor, como tú bien lo dijiste, el Espíritu Santo va a mover esas almas a través de estos humildes pecadores a los que Él quiere y a los que Él quiere que lleguemos, ¿verdad? Entonces, sabiendo ya que estamos en las manos del Señor, pues no tenemos nosotros pues más que tener cuidado en no caer eso. Pero tú dijiste también algo importante también para que tú me ayudes,
Gunther, parece ser, yo veo que en las noticias, veamos un CNN, ¿va? Vemos las noticias y siempre hay guerra. Sí. O sea, todo lo transforman en guerra, todo lo transforman en discordia, todo lo transforman en pleito, y entonces ese morbo de despertar en las personas, ¿verdad? Esas emociones de morbo, morbosas, y que son pervertidas, van manipulando la noticia de manera que la persona que la está recibiendo se sienta interpelada, pero también a veces guiada y manipulada en la expresión de la noticia, ¿verdad? Antes de darte la palabra, pongo mi ejemplo. Yo le escribí a ese señor Rincón, que es un hipócrita, ¿verdad? Le escribí a su chat ahí particular y le dije, mire, perdone, le dije, yo no sé si usted es cristiano o no, lo llamo a su conciencia, le dije, mire, ¿cómo es posible que usted, una persona honorable, responsable de tantos años en la comunicación, pueda usted estar dando ese tipo de noticias de la manera que la está dando y de la forma en que está insultando a las personas si ni siquiera se ha demostrado en juicio que son culpables? Y usted ya está siendo culpables. Entonces, yo se lo hice ver en privado, no se lo hice ver en público, para que él lo tomara en cuenta y que su conciencia, esa es mi conciencia, es decirle, como hoy el Señor nos está enseñando a nosotros, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa conciencia de no hacerlo, pues. No tenemos que estar mintiendo con la palabra de Dios, no tenemos que estar agrandando la palabra de Dios, no tenemos que estar ofreciendo cosas del mundo. Simplemente tenemos que vivir la espiritualidad de Jesús y llevar su misericordia y el evangelio. Eso es lo que el Señor nos pide, es lo que estamos aprendiendo aquí en nuestro programa de Testigos de su Misericordia. Pero, ¿verdad que sí sucede eso, Gunther? ¿Tú Sí, qué tienes de experiencia hecho, en eso? mencionaba el padre Juan del Río, también decía que no todo lo que, no todo lo que es adecuado a los medios masivos está en consonancia con el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Eso es algo bien importante. Y también que decía que en algunos momentos los medios lo que hacen es que utilizaban aquella frase de Maquiavelo, ¿verdad? Si el fin justifica los medios, no importa, yo voy a agarrar antojadizamente un versículo de un evangelio, de un evangelista, lo voy a poner a mi gusto y a mi antojo con otro, para que el mensaje sea mucho más impactante y con ello poder manipular ese mensaje y, pues, como tú bien lo dices, llegar a más personas, a más, digamos, a más público, a medios masivos, pero con un lenguaje equivocado, que es el que queremos evitar y que precisamente es ese error del comunicador que tiene que evitarse, ¿verdad? Creo que tiene que ser esa comunicación cristiana, pues tiene que ser una comunicación muy, muy, muy linda, como el mensaje de Jesucristo. Creo que no hay por qué estar cambiando nada, como tú bien lo dices, llevar la oración, de hecho, secundando lo que decías, ¿verdad? En el inicio de la oración, cuando pues dábamos algunas charlas, un programa, de hecho hasta uno, cuando yo tenía algún esquema, llevaba algunas frases, alguna cuestión preparada, pero esa misma oración me hacía cambiar. ¿Por qué? Porque era Jesús el que estaba hablando a través de mí, no era yo. Era yo, siempre lo dije y creo que hasta mis amigos de alguna forma se lo tomaron un poco a broma, pero yo les decía, es que miren, me decía, es que, porque hasta en la torre de tribunales me decían a veces, ay, ¿qué pasó, Santurrón? No, al contrario. Yo siempre decía, yo soy un pecador, ¿verdad? Yo vengo humildemente a apoyar a la iglesia. ¿Y a quién vino Jesucristo a sanar? ¿A los pecadores o a los que ya eran santos, verdad? Y ese es parte del tema, que también, pues era Jesús el que hablaba. Nosotros no éramos los que hablábamos. Era Jesús el que hablaba y que de hecho hasta milagros hizo. Y no fue, digamos, porque nosotros éramos excelentes comunicadores o porque hicimos una jornada de oración por evitar algún aborto. No, fue precisamente Jesús el que le habló a esa muchacha esa noche, en donde le dijo, no, tu hijo es un hijo querido por Jesús, es un hijo querido por nosotros, los cristianos, los católicos. Y hasta después fue ella con el niño a dar ese testimonio. Y jamás
se vanaglorió ninguno de los, digamos, del staff, llamémosle entre comillas, del programa, por haber sido el motivador de ese milagro, que pues en realidad sí fue un milagro, pero que no se cometió el error en ese momento de llevarlo como esa masificación, ¿verdad? Es que en Familias Contracorriente un milagro, alabado sea Jesucristo, mire, somos los poderosos, ¿verdad? Que eso es precisamente lo que queremos evitar. Ese es el segundo error del comunicador, de la tentación del comunicador que debemos de evitar, ¿verdad? Y que creo que de esa imagen también de querer ser los mejores, de querer ser los primeros, es también ese error que debemos de evitar. Creo que lo más importante, insisto, diosidentemente fue esa palabra que me impactó mucho en el inicio de la jornada, que es humildad. Creo que el error del comunicador se va a ir alejando siempre y cuando haya humildad, siempre y cuando haya abandono al Espíritu Santo, siempre y cuando haya esa oración constante que nos decía, que se enlaza perfectamente en esto que nos decía Rafita, ¿verdad? Preparándonos siempre para la prueba y no dejándonos caer en esas tentaciones que pueden ser en determinado momento, pues, a veces incluso insensibles a nuestra vista o a nuestro personaje o a nuestra persona, ¿verdad? Y, es que como a mí no me gusta cómo habla Gunther, ¿verdad? Pues, no, hombre, mejor no, ¿verdad? Porque es que yo hablo más bonito, yo grito más, yo hablo de jornadas en miles de países, ¿verdad? Y tal vez aquel solo habla de Camotán, y pues, entonces ese es el error que debemos de evitar, y la tentación del comunicador es no ser agrandados, entre comillas, ¿verdad? Que con una palabra coloquial, sino que ser humildes a la luz del Espíritu Santo. Amén. Amén, Gunther. Entonces vamos concluyendo. Hermanos, que estamos estudiando para ser profetas, ya sabemos que la base para poder enfrentar toda tentación que tenga un comunicador católico, un profeta, un predicador católico, pues es vivir la espiritualidad de Jesucristo. ¿Verdad? Apropiarnos de Jesús, de su corazón, de su mente, de su alma, como vimos en la oración, en la expresión inicial que nos hizo Alfredito, que seamos capaces nosotros de apropiarnos de Jesús y recordar que no somos nosotros, es Jesús el que va delante de nosotros, es la palabra de Jesús, y eso nos ayuda a comprender de que nosotros no podemos cambiar el mensaje, porque el mensaje no es nuestro, el mensaje es del Señor, ni tampoco tenemos que adecuarlo al mundo, tenemos que expresarlo como es el Evangelio según el magisterio y la tradición de la Iglesia Católica. Ahora que estamos inundados por tantas ideologías, que vemos incluso sacerdotes, obispos, cardenales, saliéndose del Evangelio, pues el discernimiento en el Espíritu Santo nos enseña a escuchar con el oído espiritual y nos dice, eso no está bien, eso no está correcto, eso no está según el Evangelio de Cristo. Estos comunicadores que actualmente estamos oyendo, algunos, ¿verdad?, que se presentan en este camino sinodal, pues nosotros tenemos que tener nuestros oídos espirituales abiertos para que primero descubrir, para no caer nosotros en la tentación de darle pie a ese contenido que no es del Evangelio, no está amparado por la tradición y el magisterio de la Iglesia, nosotros no podemos seguirlo comunicando, ¿verdad? Porque no es el conocimiento de Jesús como hoy estamos aprendiendo. El conocimiento, el contenido de lo que vamos a comunicar tiene que ser fundamentado en la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica. Para eso somos comunicadores y profetas católicos. ¿Ok? Entonces, ahí estamos defendiendo el contenido. Ese contenido no se puede cambiar. Es la enseñanza que la Iglesia ha ido cuidando y protegiendo desde Jesús hasta nosotros. Por eso nosotros la protegemos, la amamos y le somos fieles. Y lo segundo es que el lenguaje, ya vimos que el lenguaje tiene que ser el lenguaje de Jesús, no el de los medios. Eso no quiere decir que no utilicemos los medios como lo estamos haciendo ahora. No, vamos a hacer lo que hizo Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a hacer como Jesús, vamos a comunicar desde Jesús. No tenemos necesidad de vender, dijo Gunther, no, nosotros tenemos que vender ningún programa, ni ninguna prédica, no la tenemos que vender, la tenemos que presentar, la tenemos que proclamar, la tenemos que hacer de tal manera
que el Señor nos hable, no solo a nosotros como profetas, sino a los que nos están escuchando, y que podamos convertirnos al Evangelio de Cristo para alcanzar la vida eterna. Es el camino de la predicación. No necesitamos inflarla, no necesitamos mentir, no necesitamos buscar ahí ocasionar un dolor en las personas. Miren, nosotros vemos alrededor en la predicación de otros cristianos que no son católicos, pues de que apelan a la perdición de la persona, a que se va a morir la persona y que no se va a salvar. Hay momentos en los cuales hay que comunicar la salvación en Jesucristo, pero no como un espectáculo, no como un show. No se trata de que cada uno de nosotros sobresalga. Y eso es lo lindo de que estamos aprendiendo en nuestra comunidad. Primero, que estamos aprendiendo, tenemos la humildad de los discípulos, no sabemos. No sabemos. El Señor nos está ayudando a poder balbucear su evangelio. Verán, lo segundo es que estamos aprendiendo a tener estos ojos y ese corazón de misericordia de Jesús para predicarle a las almas. Conscientes de que lo que les estamos llevando es el tesoro de la fe y la salvación de su alma. Que es un tesoro maravilloso que no necesita empaque, no necesita luces, no necesita una película, un drama como Hollywood, no, sino la simpleza y la sencillez de las palabras que brotan de un corazón que ama, como hoy lo hemos visto, un corazón que está dado su vida en la cruz, un corazón que se une a la cruz de Cristo y comprende al hermano al cual se le está predicando, porque él está viviendo la experiencia, como nos hizo ver Rafita hoy. Entonces, todo eso lo estamos viviendo, aprendámoslo, pero sí tengamos ese cuidado y esa precaución, primero de discernir lo que escuchamos. A veces viene del dentro de la iglesia, hay que discernir, que sea con la fidelidad a la tradición y magisterio de la iglesia. Y cuando veamos también que hay pompas y esas bolas como de jabón, pompas de jabón, ¿verdad? Donde las personas, el yo, ¿verdad? El yo del predicador, el yo del ministerio, el yo del... en ese discernimiento oremos también por esas personas, por esas comunidades, por esos sacerdotes, obispos, oremos por ellos, para que el Señor les haga ver que están cayendo en la tentación de los medios de comunicación del mundo, que no es necesario. La palabra de Dios es poder de salvación. Basta y sobra con proclamar la palabra de donde proviene la fe. Así que, hermanos, vamos en el buen camino. Concluyamos entonces que no podemos caer en la tentación de la imagen. Pero ahora vivimos mucha imagen, ¿verdad? Más con las pantallas. Pero a veces queremos nuestra imagen. ¿Verdad? Nos decía el hermano Rafa, a veces nuestro deseo de sobresalir, de ser el primero, de sustituir el señorío de Cristo. No caigamos en esa tentación, sino con la humildad de la que nos ha hablado Gunther, ¿verdad? No caigamos en la tentación de la imagen, ¿verdad? Porque no se trata aquí de que nosotros nos convirtamos en un profesional de la comunicación, sino que seamos un discípulo misionero de Jesús que comunica como Jesús, que es el profesional de la comunicación. Ya vimos nosotros que no hay mejor comunicador que Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y dejamos que Jesús sea el que predique en nosotros, estamos siendo los mejores profesionales de la comunicación. Bueno, Dios nos bendiga, hermanos. Hasta aquí llegamos. Si ustedes tienen algún comentario, continuamos con nuestro programa. Gracias, hermanos, por esa continuación del tema de las tentaciones. Estuvo interesante y nos exhorta pues a comportarnos de una mejor forma para expresarnos y ser mejores comunicadores para poder llevar la palabra de Dios a nuestro público, a nuestros oyentes. A mí me llamó mucho la atención que para todo esto, pues obviamente tenemos que seguir orando y siendo humildes y que llevar la palabra o no caer en estas tentaciones como
muchos lo vemos en los medios de comunicación, incluso los medios de comunicación cristianos que se ven en la televisión, de cómo venden ellos o cómo transforman ellos el mensaje del Señor para captar y vender y recaudar más bien fondos, aprovechándose de la palabra de Dios. O sea, es una forma tal vez de un punto de vista de uno errónea, porque cautivan al público a ofrendarles de alguna forma económica para, para que ellos se convenzan de que dando van a recibir. Y simplemente tenemos que aprender a confiar en el Señor y que nos nazca a nosotros el dar ofrenda o a la iglesia como se corresponde, ¿verdad? Sin que nos obligue, sin que nos manche un mensaje de vendedor para atraernos. Eso es lo que quisiera comentarles. De ahí todo perfecto, señores. No sé si alguien más quiere compartir algo, Freddy. Muchas gracias, Alfredo. Pues damos gracias a Dios pues por su misericordia de tener a otro predicador más como Gunther, que hizo el dueto con nuestro hermano Carlos Vides, ¿verdad? En esta segunda tentación, muy bien explicada y que nos ha servido como de hacer la comparación entre una y la otra, y confiando pues de que esta tercera tentación que viene en camino, pues que ya el Espíritu Santo vaya guiando ahí a Carlitos para hacer el tercer dúo y así sucesivamente. Esto nos tiene, como decimos en un mensaje coloquial, bastante picados, ¿verdad? De qué es lo que va a venir, como que fuera la munición que nos tiene ahí a la expectativa. Dios se está manifestando en esta comunidad, nos está edificando con cada tema que damos, que escuchamos y que preparamos. Así de que la honra y la gloria sean para Dios, hermano. Gracias. Amén. Bueno, vamos a ir ya culminando por respeto a nuestra audiencia, a nuestros hermanos, y vamos a cerrar con la oración que el Señor nos ha dejado. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amén.